Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde todos los miércoles y viernes de cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche grande, ricas, abundantes bendiciones. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que es bien importante, sí, un tema que también es polémico, ¿no? Y de hecho, este tema ha hecho que pues las iglesias tengan mucha inconformidad entre ellas o tengan mucha división. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante para entender y yo creo que es el punto y el eje inicial de lo que nosotros como creyentes venimos a hacer a la iglesia, ¿cierto? Y es la salvación, la salvación. Entender si la salvación se pierde o no se pierde, yo creo que es fundamental para que el creyente tenga una vida de fe, no solamente en confianza con Dios, sino que también comprenda la magnitud del sacrificio. Porque, digámoslo de la siguiente manera, si la salvación se perdiese, si la salvación se perdiera, obviamente no tendría sentido muchas de las cosas que nosotros hiciéramos como creyentes. Entonces lo voy a explicar a continuación. Para hablar del tema de la salvación, voy a apoyarme en uno de los textos en donde las personas que dicen que la salvación se pierde, se apoyan mucho en este texto y se apoyan en él para decir que nosotros tenemos que cuidar y no descuidar una salvación tan grande. Entonces vamos a Hebreos, capítulo 10, vamos a estar leyendo desde el versículo 26 al 31, dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bueno, entonces yo siempre he explicado en las charlas que yo doy, en las predicaciones, siempre he explicado la importancia de implementar el contexto. Entonces, para que nosotros tomemos este texto y tomemos este pedacito, porque en realidad tomamos es un versículo, ¿no? Entonces, el versículo 26 y el versículo 27. Entonces, ahí decimos que porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido, ¿cierto?, el conocimiento de la salvación, o sea, nos queda una horrenda expectación de juicio y de muerte, ¿cierto? Entonces, si pecáramos deliberadamente y si descuidamos la salvación. Entonces, para que usted entienda el contexto, obviamente tiene que leer toda la carta. Toda la carta es importante leerla porque primero tenemos que identificar a qué población le está siendo enviada esta carta. Ahora, la carta de Hebreos se le atribuye a Pablo, al otro se le atribuye a Timoteo. Entonces, obviamente no hay un claro autor de la carta. Esta carta aparece para motivar a los hebreos, a los judíos que están siendo fuertemente perseguidos, que están siendo asesinados, que tienen conflictos en su fe. Y es que hay conflictos en la fe, en el diario vivir del creyente. Entonces el creyente debe entender que en su diario vivir pues no todo es color de rosa, ¿no? En especial, por ejemplo, para los judíos, ¿cierto? Para los judíos era algo muy difícil. ¿Por qué? Porque no solamente los perseguía el imperio, sino también sus propios hermanos, los mismos judíos. Entonces, ellos estaban siendo fuertemente perseguidos. Entonces, cuando usted empieza la carta a los hebreos, dice Dios hablando de muchas maneras y de muchas formas a través de sus siervos los profetas. Hoy habla a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, poniendo a los profetas primero atrás y a su Hijo Jesucristo como último representante de lo que Dios quiere expresarle a la humanidad. Y también ahí enseguida habla acerca de los ángeles y ponen a Jesucristo por encima de los ángeles, ¿cierto? Después empieza a hablar un poco acerca del tabernáculo, del arca de la alianza, de todo lo que simbolizaba el tabernáculo reunión. Después empieza a hablar del sacrificio para por último empezar a decirles a ellos que no claudiquen en su fe, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Lo que sucedía era que muchos de ellos estaban siendo fuertemente perseguidos y muchos de ellos estaban cambiando la bendición por cosas vanas. Entonces, aquí iniciamos, pero si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Entonces, hay que entenderlo primero una cosa. Lo primero es que el conocimiento, una cosa es el conocimiento y otra cosa es que
de aquí, de la mente, acá al corazón, hay una cantidad de kilómetros impresionante. Entonces, una cosa es que a usted le llegue el conocimiento de la salvación y otra cosa es que ese conocimiento se bote sus raíces ¿en dónde? En nosotros. Y es como el Señor Jesucristo decía que él era el grano de mostaza, ¿no? Entonces decía que era la semilla más pequeña de todas, pero finalmente esa semilla se convertiría en un gran sicómoro, ¿cierto? En donde tendría un gran bagaje, en donde las aves y los animales venían a habitar en donde, debajo de sus ramas. Entonces hay que entender lo siguiente. La fe, obviamente el camino de la fe, tiene un proceso, ¿cierto? Y en ese proceso, pues ellos estaban recibiendo el conocimiento. Habían muchos que se habían aceptado al Señor Jesús. Entonces, lo que les está diciendo aquí es que no descuiden lo que se les ha enseñado, ¿cierto? El conocimiento de la verdad, el conocimiento de la salvación. ¿Por qué el conocimiento? Porque resulta y pasa que a veces nosotros en nuestro diario vivir también viene el enemigo y trata de sembrar en nosotros, ¿qué? Cizaña. Entonces, el hecho de que el enemigo venga a sembrar cizaña no deja de decir que nosotros también somos un campo que también tenemos en nosotros, ¿qué? Trigo. Entonces, obviamente, van a haber malas cosas que va a venir a sembrar, ¿quién? Satanás. Entonces, ¿qué era lo que le sembraba Satanás a ellos? Inseguridad, incertidumbre, trataban de alejarse completamente del camino de la fe. Entonces, les está diciendo a ellos que no descuiden su salvación, ¿sí? ¿Qué descuidar? Perder, o sea, ¿quién es el eje principal de la salvación? Jesucristo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Descuidar a Jesucristo, o sea, perdían su fe, sus ojos, ¿de dónde? Del Salvador. Entonces empezaban a luchar en sus propias fuerzas, empezaban a hacer cosas para que el imperio los aceptara, los perdonara. Entonces eso hacía que ellos sufrieran gran confusión. Entonces cuando usted mira este texto, obviamente la persona que está hablando aquí le está diciendo, venga, hay un camino, ¿cierto? Y después de este texto empieza Hebreos capítulo 11, que es donde él empieza a citar textualmente a los héroes de la fe. Entonces, ¿qué queriéndoles decir a ellos? Que los héroes de la fe también tuvieron momentos difíciles, porque cuando usted lee el capítulo de los héroes de la fe, muestra también a los héroes de la fe teniendo como sus momentos, sus aspectos de duda, pero pues su final fue un final lleno de esperanza, ¿cierto? Entonces, aquí en donde eh, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es un hebraísmo que simboliza o que significa gratis, gratuitamente. Entonces, obviamente, dice aquí que usted cómo va a pisotear la sangre o va a tener por inmunda la sangre del pacto. ¿Quién lo santificó a usted? O sea, nosotros, ¿quién nos hace santos y aceptos delante de Dios? La sangre del pacto. Entonces, cuando usted descuida a Jesús, usted está teniendo por insignificante la sangre del pacto, ¿cierto? Entonces, más adelante, obviamente, eso es algo que a nosotros no nos gusta, ¿cierto? Por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabes que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró con lágrimas. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí? Que nosotros debemos no menospreciar la palabra que se nos fue sembrada, ¿cierto? Entonces, cuando usted descuida la salvación es cuando descuida a Cristo. Entonces, por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto no quiere decir en ningún momento que la salvación se vaya a perder, porque mire lo que dice a continuación. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. O sea, el hecho de que usted se equivoque aquí no quiere decir de que usted va a dejar de ser del pueblo de Dios, ¿cierto? Y por otro lado dice que de él es la venganza, ¿cierto? Entonces él dará el pago. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces el apóstol Pablo lo decía de la siguiente manera, no menosprecies la corrección que se os da como a hijos, porque Dios al que toma por hijo corrige y al que ama le azota. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted conoce la salvación, Dios a usted le da la salvación gratuitamente. Lo acepta porque dice, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, dice la Escritura. Entonces, viene usted a Jesús, pero en algún momento usted empieza a descuidarse, empieza a perder de vista al Salvador. Eso va a tener una corrección. Empieza usted a pecar deliberadamente. ¿Qué es pecar deliberadamente? A empezar a alejarse de Dios,
a hacer cosas profanas, a incluir cosas y métodos que Dios no le ha mandado en las Escrituras, y finalmente termina pervirtiendo su vida de fe. Entonces, Dios no desecha a nadie. Todo aquel que viene a Jesús, Él no lo echa fuera. Entonces el Señor Jesús le dijo al Padre, Padre, te doy gracias, porque ninguno de lo que tú me has dado, yo le he perdido. Entonces, Jesús no pierde a ninguno al que el Padre le ha dado. Es importante identificar esto. O sea, en ningún momento de la Escritura se menciona de que Jesús ha perdido a ninguna persona. Primero, porque si la perdiera, en ningún momento esa persona ha recibido la salvación. ¿Por qué? Porque Dios en su omnisciencia conoce quién le va a seguir y quién no. Amén. Entonces, claro, obviamente cuando nosotros vemos estos textos y los sacamos fuera del contexto, para nosotros es fácil decir, o sea que la salvación se pierde si nosotros nos descuidamos. Quiero hablarles a ustedes un poco de la razón hoy. Un día yo estaba en la iglesia en un congreso de mujeres y en ese congreso una pastora le empezó a decir a las mujeres, en ese día estaba vendiendo los CDs de una de las predicadoras que vino como invitada. Recuerdo el nombre del congreso, llamaba De Corazón a Corazón. Ahí en ese día me di cuenta de que yo no era salvo. Esta mujer empezó a decir que les decía, mujeres, ustedes tienen que cuidar su salvación, porque si usted viene y ayuna, si usted da su diezmo, sirve, tiene en su casa grupos familiares, hace todas las cosas bien para Dios, pero usted en determinado momento se agarró con su esposo, tuvo algún problema, entonces pues sale a la calle, la coge un bus, una bala perdida, alguna situación, y usted muere, ¿para dónde se va su alma? Su alma se va a condenar. Entonces citaba el texto de Santiago capítulo 2 versículo 10, porque si alguno tratare de cumplir toda la ley y errar en un punto, ha defraudado toda la ley. Entonces, claro, en ese momento yo dije, ¿qué fue lo que dijo ella? O sea, yo hasta en ese momento no le había prestado bien atención a la salvación. Como muchos creyentes, yo ya llevaba más o menos como 11 años, 12 años en esa iglesia y yo no entendía, o sea, hasta en ese punto no le había prestado atención a la salvación. Solamente hasta en ese momento, cuando esta mujer dijo eso, yo me empecé a hacer preguntas acerca de mi salvación. ¿Por qué? Porque yo era una persona muy activa en la iglesia, en esa iglesia. Entonces, obviamente allá en esa iglesia todo era por obras, era el que más hiciera, el que más tuviera, el que más hiciera grupos, el que más tuviera gente, el que más trayera gente. Todo era un tema de reconocimiento. Entonces, claro, uno se esforzaba por traer gente, por hacer cantidad de cosas, por tratar de aparentar tener una vida de creencia perfecta. El pastor al que yo tenía, que era un copastor, él hablaba mucho de la santidad y hablaba mucho de la perfección. Entonces, decía, obviamente el texto dice, sed santos como vuestro Padre es santo, ¿cierto? Entonces, uno al entender esos textos, uno empieza a hacer muchas preguntas, uno empieza a preguntarse muchas cosas, ¿cierto? De ahí empezó mi búsqueda desesperada por entender la salvación. Entonces, cuando yo entendí la salvación, que no fue en esa iglesia, lastimosamente lo tengo que decir porque pues que me hubiera gustado que hubiera sido en esa congregación, que algún pastor me hubiera guiado. De hecho, yo iba a los pastores y los pastores me decían, no, pues hermano, la escritura dice, sed santos como Dios es santo, pero sin santidad ninguno verá al Señor. Entonces, cuando me llevaban a eso, yo me sentía condenado, terriblemente condenado. Yo decía, pero entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Cierto? Entonces, obviamente, después de tantos años, yo no entendía si era salvo o no era salvo. Es un caso crítico. Entonces, cuando yo entendí la salvación, la entendí no porque yo forzara la salvación, sino porque el Padre misericordioso decidió buscarme a mí en donde yo estaba y revelarme su salvación. Entonces, a mí me predicaron y cuando me predicaron yo no paraba de llorar porque yo hasta en ese momento entendía el sacrificio. Por eso, como dije al inicio, si usted no entiende si es salvo o no, usted no puede valorar el sacrificio. ¿Por qué? Porque si usted no ha recibido el regalo de la salvación, que somos salvos no por obras, sino por gracia, y esto no de vosotros, dice la Escritura, o sea, no de nosotros, no es un don que nosotros nos hayamos ganado. Entonces, si usted aún no tiene el regalo, ¿cómo lo va a valorar? ¿Cierto? Es como si yo le regalara a una persona un tiquete para que se fuera, no sé, para Europa. Entonces yo le diría, mire, usted tiene un tiquete para Europa, pero nunca le entregué los boletos de viaje. Entonces, ¿cómo esa persona va a poder, primero, va a poder presentarse allá en el aeropuerto para poder ir para Europa? ¿Cómo va a valorar? ¿Cómo va a viajar hasta allá? Entonces, es importante entender que la salvación es un don, un regalo no merecido. Ninguna persona se ha ganado la salvación. Mire, en el antiguo pacto,
El antiguo pacto era la ley, Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento todo era por obras. Entonces, ¿las obras en qué basaba? Según Deuteronomio 28 era que toda persona que venía al judaísmo, que venía a injertarse al judaísmo, tenía que obedecer la Torá, ¿cierto? Y al obedecer la Torá son más o menos alrededor de 613 códigos en el Antiguo Testamento. No solamente son los de Éxodo capítulo 10 o Éxodo capítulo 34 o Deuteronomio capítulo 5, sino que tiene que obedecer toda la ley en su plenitud. Entonces, si usted desobedecía un solo mandamiento, como dice segunda de Santiago, el libro Santiago capítulo 2 versículo 10, si usted desobedecía un solo mandamiento, ha defraudado toda la ley. Entonces, para que usted sea salvo tenía que cumplir toda la ley y nadie la podía cumplir. Entonces, Dios entendiendo esto, dice en Jeremías capítulo 31, versículo 31, en aquel entonces haré nuevo pacto con la casa de Israel. Escribiré la ley en sus mentes y la pondré en la tabla de su corazón. Y ninguno más enseñará a su prójimo diciendo, conoce a Jehová, porque yo me presentaré a ellos desde el más pequeño hasta el más grande, ¿cierto? Entonces, el nuevo pacto es que Dios vendría a habitar ¿en dónde? En nuestro corazón. Y Él haría el nuevo pacto, porque el anterior pacto, que era la ley, no podía cumplirlo ninguna persona. Entonces el Señor Jesucristo decía de la siguiente manera, no crean que yo he venido a defraudar la ley o a derogar o a incumplir la ley y los profetas. Yo no he venido a hacer eso, sino he venido a cumplir. ¿Quién pudo cumplir la ley? Dice que en Él no se halló pecado. En ningún ser humano pudo ser perfecto. Todos dependían de los sacrificios. El único que no tuvo mancha alguno, el gran Cordero, fue Jesucristo. Entonces, si nosotros pudiéramos sostener la salvación, pudiéramos ganarnos la salvación o pudiéramos cuidar la salvación, no hubiera tenido que haber venido Jesucristo y morir por cada uno de nosotros. Entonces, este texto está hablando, es un texto para motivar al pueblo judío que está siendo exterminado por causa de su nueva creencia en Jesucristo. Amén. Entonces, obviamente, ya toda aquella persona que viene a Jesucristo, lo primero que debe entender es que tiene paz para con Dios. Entonces, Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, él establece lo siguiente, que algo que teníamos nosotros con Dios era que no teníamos paz, ¿cierto? Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, cuando aún el ser humano es débil, el Señor Jesús se entrega para morir por nosotros. O sea, si usted tiene un palo de aguacates, usted no puede esperar que el palo de aguacate le dé mangos. Entonces, cuando Él decide entregar su vida por cada uno de nosotros, Él sabía lo errado que era el ser humano. Él sabía que de ese palo no se podía esperar otra cosa. Entonces, cuando él vio la maldad y lo errado que estaba el ser humano y aún así, en obediencia decidió entregar su vida. Dice acá, ¿no? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Aún. Entonces, dice, no, pero si es que en mí hay pecado, entonces ¿cómo voy a ser salvo? Ya voy para allá, ¿cierto? Entonces, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira, dice la Escritura. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Entonces, algo que pasaba en el antiguo pacto es que el ser humano estaba en enemistad con Dios completamente. En el nuevo pacto ya tenemos paz para con Dios. Y Dios, aún sabiendo cómo somos nosotros, aún los que no han nacido aún, la generación que sigue después de nosotros, aún Dios ya predestinó la muerte de Él para que ellos la pudieran recibir. Y entonces el resucitar es algo que también predestinó para las futuras generaciones. Imagínense qué generación somos nosotros. Entonces, nosotros debemos entender que tenemos paz.
La paz es importante tenerla con Dios, porque si estábamos en guerra es porque nosotros éramos tildados de ¿qué? De desobedientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podíamos cumplir el pacto que se hizo con los hijos de Israel. Entonces el antiguo pacto era un pacto condicional, en donde usted tenía que cumplir todas las normas para poder heredar la bendición, cosa que ninguno lo pudo hacer. Por eso es que casi desaparece el pueblo de Israel. No desapareció el pueblo de Israel por la promesa que le fue hecha a Abraham y a David, que de ellos vendría ¿qué? El linaje del Salvador. Entonces, amigos, usted tiene algo hoy a favor, que usted tiene hoy, puede decir que usted tiene paz para con Dios. Lo segundo que debemos entender es que el camino de fe es un camino de progresión, es un camino progresivo. Amén. Entonces, ahí en Primera de Juan, capítulo 1, dice la escritura. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por favor, recuerde la palabra practicar la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos a Él, lo primero que tenemos que entender y ver es nuestra posición, ¿cierto? ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Cómo está nuestro estado? Entonces, nuestro estado, ¿qué opina Dios del ser humano? Según Romanos capítulo 3, versículo 9 dice que nosotros no somos muy diferentes. Dice que pues es diferente del judío al gentil. En ninguna manera pues todos están bajo pecado, como está diciendo acá. El que diga que no tiene pecado es mentiroso. ¿Sí? Como escrito está, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, se hicieron inútiles. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios, con su lengua engaña. Es lo que Dios piensa del ser humano. Entonces, lo primero que está diciendo aquí Juan es que nosotros tenemos una condición. Y si decimos que no tenemos esa condición, le hacemos mentiroso a Él. ¿Por qué? Porque si no hay una condición, obviamente, si no hay una enfermedad, pues no hay la necesidad de la cura. Entonces él decía, el enfermo es el que necesita del médico, no el que está sano. Entonces, si usted cree que está sano, de que usted definitivamente es una persona pura, inmaculada, usted no necesita del Salvador. ¿Cómo podemos llamar a Jesús Salvador? Pues obviamente porque Él salva. Entonces, las personas se confunden mucho en esto, porque piensan que la labor de Dios, Jesucristo entregó su vida solamente para que la persona conociera de que hay una salvación, pero hasta ahí, de ahí en adelante tiene que hacer una cantidad de obras para poder ganarse la salvación. Entonces volvemos al antiguo pacto, en donde nuevamente la salvación es por obras. No, Dios ya sabía de antemano nuestra condición, como lo leímos ahorita en Romanos. O sea, Dios conocía nuestra condición de antemano. Él ya sabía qué tipo de personas nosotros éramos, o sea, sabía con qué tipo de joyas iba a meter. Entonces, aquí en Juan nos dice que nosotros debemos entender nuestra condición, que todos estamos bajo pecado. Entonces, no está diciendo de la separación de Dios, que originalmente la palabra pecado significa separación de Dios. Simboliza de que nosotros tenemos una condición, y nuestra condición es de que nosotros desde el vientre de nuestra madre nacemos con el conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Nuestra naturaleza es el error. Entonces, como nuestra naturaleza es el error, Él dice, usted debe tener en cuenta su condición para que si usted entiende, por ejemplo, si usted entiende que es alcohólico y si usted acepta que es alcohólico, pues, hombre, solamente aquel alcohólico que acepta su error se le puede ayudar. Pero si nosotros no entendemos que no somos perfectos, que necesitamos de nuestro Salvador, no puede Él salvarnos, ¿cierto? Entonces, la salvación es algo que no se pierde porque, primero que todo, no dependió de usted, porque usted jamás se la ganó. Usted jamás la cuidó y usted tampoco está en la capacidad de guardarla. ¿Por qué? Porque usted aún tiene una condición llamada pecado. Entonces, como usted tiene una condición llamada pecado, los pensamientos suyos son de continuamente solamente el mal, según Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Nuestros caminos son caminos torcidos. Entonces, Dios sabiendo esto, Dios preveyendo esto, en su omnisciencia, Él sabía qué iba a suceder. Él dijo, el camino del peregrino, el camino del
cristiano debe ser un camino de progresión. Una cosa es ser perfecto y otra cosa es ser perfeccionado. Porque el que es perfecto ya está en una condición perfecta y el que está siendo perfeccionado aún no ha alcanzado la perfección, sino que va en un camino. Lo mismo, la palabra santo, una cosa es ser santo, o sea, la persona santa no tiene mancha alguna, y otra cosa es ser santificado. Entonces, el cristiano no es santo ni es perfecto. El cristiano es perfeccionado y santificado. Son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces, usted como creyente debe entender lo siguiente. Tiene usted una condición de pecado. Entonces, cuando usted recibe la salvación, usted empieza a tener un camino progresivo, ¿sí? Pero todo parte desde cuando nosotros entendemos que nosotros somos pecadores. Entonces, dice aquí que el que practica la verdad, ¿qué nosotros debemos hacer? Practicar la verdad, ¿cierto? Entonces, dice aquí la escritura, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, o sea, él es santo, ¿cierto? Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, andar en tinieblas es no practicar la verdad, o sea, que usted día a día está practicando la verdad, no porque de usted nazca, porque nosotros tenemos una condición, es porque Él lo pone en donde, en nuestro corazón, según lo que yo le estaba hablando ahorita de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, que el nuevo pacto traería con sí escribir la ley en nuestras mentes y también en la tabla de nuestro corazón. Entonces, es diferente cuando un hombre le dice a usted, oiga, usted tiene que hacer tal cosa, tiene que obedecer de tal manera, a que Dios lo ponga automáticamente en donde, aquí en nuestra mente y aquí en nuestro corazón. Entonces, no basta, como dice en Hebreos, solamente tener el conocimiento. El conocimiento, desde que no esté el Espíritu de Dios, no va a tener vida como tal. Necesita tener al Espíritu de Dios. ¿Amén? Entonces, por último, yo quiero hablarles un poco de la garantía, ¿no? Entonces, cuando usted adquiere un bien muy valioso, tiene que haber una garantía, ¿no? De que esto va a ser así. Entonces, el Señor Jesús decía, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá a vosotros el Consolador. Él os recordará a vosotros todas las cosas que yo os he dicho. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Recordarnos todas las cosas que Jesús dijo. ¿Para qué? Para fortalecer y estimular nuestra fe. ¿Para qué? Para que andemos en la verdad y podamos practicar la verdad. Entonces, para que los frutos sean evidentes. Entonces, si usted practica la verdad es porque Jesucristo habita en usted, no porque usted sea perfecto, ni porque usted tenga su decisión en cometer actos de bondad. Si usted tiene una decisión de cometer actos de bondad, lo hace egoístamente porque lo hace para llamar la atención de otras personas. Más, si Dios viene a usted y habita dentro de usted a través del Evangelio de la Gracia, a través de su salvación, Dios habita ¿en dónde? En su corazón y en su mente. Entonces, ahí, en Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el verso 13 y 14, dice lo siguiente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida por la alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué son las arras? Las arras es una garantía o un pago anticipado. Esos son las arras. Entonces, cuando usted entiende esto, entiende que las arras son el Espíritu de Dios. O sea, la garantía es que usted no está solo. Entonces, en este proceso, obviamente usted no va a estar solo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a estar ahí recordándole todas las cosas que Dios le dijo a usted. Por lo tanto, su vida de fe no va a depender de que usted sea excelente, perfecto, puro, sin defecto, sin mancha, sino de que el Espíritu de Dios va a venir y va a recordarle a usted diariamente las cosas para que usted tenga buenas obras, para que obre bien y para que finalmente termine la carrera de la fe. La carrera de la fe que no es andar por vista ni andar por obra, sino por gracia. O sea, la persona que vive un camino de fe, vive un camino de esperanza. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos entender y calcular lo siguiente. La salvación no se pierde porque primero, ya Dios hizo todo el trabajo, porque Él es nuestra paz, Él es nuestro camino progresivo y también Él es nuestro anticipo. O sea, Él ya todo lo encerró de una manera perfecta. Entonces yo hoy estuve mirando muchas
muchas predicaciones acerca de la salvación. Entonces unos asociaban a Juan Calvino, a Arminio, entonces que no, que uno decía una cosa, que no, que otro decía otra cosa. Yo quiero hablarle a usted al corazón, mire. ¿Qué sentido tiene que usted vaya y se congregue a una iglesia, le dé los diezmos al pastor, abra grupos hogareños, haga cualquier cantidad de cosas, si por un error usted va a perder su salvación? ¿Cómo Dios, yo quiero que usted piense lo siguiente, cómo Dios va a ser tan irresponsable de darle una tarea tan fuerte a usted, que solamente le corresponde a Dios hacerla? ¿Por qué? Porque tanto es así que Dios tuvo que enviar a su hijo. O sea, él tuvo que venir él mismo a cumplir esa tarea. Entonces, las iglesias legalistas creen que capacitando a las personas pueden hacer que las personas cumplan la ley y que a través del cumplimiento de la ley viene la santificación. El problema es que asocian la santificación, el proceso de la santificación con la ley. Y claro, tienen algo que ver, pero no lo es todo, porque la santificación es el proceso que Dios hace en la vida de cada individuo. Cada persona tiene un proceso con Dios. Entonces, si usted trata de cumplir toda la ley, hombre, usted no va a poder hacerlo porque primero no la conoce, son 613 códigos. Hágame el favor. Y por otro lado, entender que el proceso de la fe es un proceso de progresión. Y cuando hablo de proceso de progresión es que cuando la persona viene y conoce de Dios, hay que darle tiempo. Las personas en las iglesias oran, Señor, que venga la prostituta, que venga el ladrón, que venga tal persona. Pero viene una prostituta y lo primero que hacen es empezar a juzgarla. ¿Por qué? Porque no entienden que la salvación obviamente trae consigo su proceso. Es un proceso para que Dios obre en la vida de esa mujer. Entonces, claro que sí. Y aquí alguien me está diciendo que hable de la corrección. Es algo indispensable también hablar de eso porque, por ejemplo, las personas me han dicho a mí, no, Fabián, es que usted predica salvo, siempre salvo. Yo no predico eso. De hecho, el evangelio que yo predico es un evangelio fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque en el evangelio del legalismo, el legalista, por ejemplo, el pastor legalista va a estar indicándole a las personas que dejen de pecar, dejen de pecar, dejen de pecar, y sacan todos los pecados habidos y por haber. Hacen lo mismo que hacían los fariseos. Le mencionan unos pecados que son hasta zafados de la cabeza, tanto así que reprimen demasiado a la mujer. Entonces, por ejemplo, que la mujer tiene que vestirse como un envuelto, que no se pueden beber bebidas negras, que tienen que dejar de comer cerdo, que tienen que guardar el sabbat, que tienen que hacer una cosa, que tienen que hacer otra. Todo a conveniencia de la doctrina de este hombre. Mire, una cosa es que a mí me diga un hombre que tengo yo que corregirme, pero yo al hombre lo puedo burlar. A los hermanos de la iglesia los puedo burlar. Al único que no se le puede burlar es ¿a quién? A Dios. Entonces, ahí en Hebreos, finalizando el texto que le leí, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El problema como tal, y termino con esto, el problema está en nuestra fe. ¿Por qué? Porque creemos que el pastor es el que debe corregir a las almas. El que tiene que estar ahí dándoles garrote, diciéndoles una cantidad de cosas. No, yo no me desgasto con eso. Obviamente les enseño a las personas lo que es correcto y no es correcto. Pero finalmente la decisión la toma cada individuo. Le voy a decir por qué. Porque entiendo muy bien que el camino de Dios es progresivo. Y que si usted hoy hace una materia, es como la universidad, si usted hoy hace unas materias, yo no le puedo decir a usted que tiene que escribir todas las materias al mismo tiempo, tiene que ir por momentos en su vida, por fases. Pero yo no puedo ser tan irresponsable de tratar de que usted cambie de la noche a la mañana. Debo de entender de que dice la Escritura, Dios al que toma por hijo, le corrige y al que ama le azota. Y en otro episodio dice el apóstol Pablo, no menosprecies la corrección que os hace como a hijos. ¿Cierto? Porque dice, finaliza ahí el texto, dice, porque si no recibís corrección, no sois hijos, sois bastardos. Entonces uno piensa que Dios va a operar a través del pastor. No, yo al pastor le puedo mentir. Las personas en las congregaciones y hasta el mismo pastor sabe que él se puede engañar. Pero hay alguien que no se puede engañar y ese es Jesucristo. Ese es el Dios Padre Todopoderoso. No se va a poder engañar. Entonces, yo la corrección, obviamente, si yo le puedo ayudar a las personas, les puedo servir como guía, les voy a indicar a través de una consejería, a través de algo, las cosas, pero yo no puedo tratar de que las personas hagan mi voluntad. Porque primero no sé qué proceso Dios tenga con el individuo, con una persona. O sea, yo no sé qué proceso Dios está haciendo en este individuo, por lo tanto no puedo dar un juicio completo. Entonces, ay, Fabián, ¿y en dónde está el discernimiento? ¿En dónde está eso? Hombre, yo todos los días no estoy
¿cómo le digo yo? Como en esa capacidad de adivinar y de entender todos los planes de Dios. Simplemente yo voy a tomar la Biblia y les voy a dar un consejo a través de lo que me dicta a mí la Escritura, que finalmente es la palabra de Dios. Yo no soy ni clarividente, ni soy profeta, ni nada de ese tipo de cosas. Soy profeta cuando declaro la palabra de Dios. Entonces yo no puedo ponerme a decirle a una persona pensamientos propios entrando en el humanismo. Tengo que ir y citarle Biblia. Entonces, obviamente yo entiendo que yo no puedo hacer la corrección. Le puedo servir como ¿qué? Como guía. Esos somos los pastores. Pero encontramos pastores que se extralimitan. Extralimitarse es hacer una función que no le corresponde. Entonces, vemos pastores que se pasan de la autoridad y terminan maldiciendo, diciendo un poco de cosas a los feligreses. No se puede. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros entendemos cuál es la finalidad que Dios quiere con cada individuo. Empezando por ahí, ¿no? Entonces yo me evito tantos problemas, tantas dificultades. Yo lo que hago es escuchar a la persona, miro a raíz de la escritura, le doy un consejo que esté aquí conforme a la palabra. Obviamente lo primero que voy a decirle yo a la persona es que voy a orar por él, para que Dios le dé la guianza, para que el Señor lo guíe. Pero el Señor, esa responsabilidad yo no la puedo cargar. El que lleva el pastoreo, porque Jehová es mi pastor, o sea, Dios es mi pastor, Él no me faltará. Cuando ande cuando ande en valle de sombra de muerte, Él no me va a dejar. O sea, el trabajo es del pastor de pastores. Yo no puedo ocupar el trabajo de Dios. Yo simplemente soy un guía. La corrección, si usted se está portando bien o se está portando mal, la corrección, ¿quién la hace? Dios. Entonces, hay personas y hay pastores que piensan que tienen una autoridad superior, que son los únicos ungidos que pueden coger, maldecir, decir, atar, desatar. No, hombre. El único que sabe los propósitos, los tiempos y cómo hace las cosas para que finalmente las personas sean salvas es Él, no yo. Entonces, yo no puedo pretender que la salvación esté sujeta a mi criterio. Mi criterio sobra aquí. Aquí el único criterio que es verdadero y válido es el de la palabra y la voluntad de Dios. Amén. Entonces, el evangelio que yo predico es un evangelio que exige. ¿Por qué exige? Porque obviamente donde yo no estoy, Dios sí está. Obviamente donde yo no puedo ir, Dios sí puede ir. Dios puede ir a la intimidad de esta persona y allí va a ejercer la corrección. ¿Ven? Entonces, la salvación es un combo. Cuando usted va a McDonald's, cuando usted va a Hamburguesas del Corral, usted va por una hamburguesa. Pero ahí también, juntamente con la hamburguesa, le van a entregar unas salsas y unas papitas y una gaseosa. Entonces, obviamente usted va por la hamburguesa, pero la hamburguesa tiene unos acompañamientos. Qué pena comparar la salvación como con algo tan vano, ¿no? Pero quiero ponerles este ejemplo para ser más claro. Entonces, cuando usted recibe la hamburguesa o recibe la salvación, las papitas que pueden simbolizar la bendición económica, las bendiciones en la salud, bendiciones en diferentes áreas, no en todas, pero pueden simbolizar bendiciones. Aparte de eso, viene la gaseosa también que puede simbolizar la corrección. Entonces, la gaseosa, yo sé que la gaseosa es el veneno más bravo que hay en un combo de estos, pero vamos a colocarlo como la corrección. Y las salsas pueden simbolizar otras cosas que son también añadiduras. Entonces, cuando usted viene y recibe la salvación, usted va a recibir, obviamente, unos beneficios, pero también va a recibir, ¿qué? Unas obligaciones. Y esas obligaciones, ¿quién se las da? El que le otorgó la salvación, el que le dio el combo a usted. Entonces, es imposible que no puedan entender ustedes que la salvación no depende de ustedes. Como entender también que la corrección viene también por parte de ¿quién? De Él, de Dios. Entonces, yo espero que este tema haya quedado más que claro. Obviamente usted puede escuchar más temas, usted puede escuchar al pastor Paul Washer, puede escuchar al pastor Miguel Núñez, al pastor Armando Alduce. Ustedes van a encontrar que son cosas muy similares a las que yo les estoy diciendo, pero en realidad hay pastores que son los legalistas, que son los primeros que hablan de que la salvación se pierde. Análisis rápido. Si usted pierde la salvación, ¿para qué va a la iglesia? Si usted en cualquier momento va a perder la salvación, ¿para ganársela? Entonces tendría que volver al antiguo pacto. No, ¿para qué vino Jesucristo por usted? ¿Para verlo cómo usted cumple la ley? No. Entonces, los que aseguran que usted puede cubrir ese hueco, o los que aseguran que usted puede cumplir con la ley para poder ganarse la salvación, son personas perdidas. Son personas que no tienen un conocimiento
verdadero de la fe. Son personas que hasta ahora están entendiendo, como lo dijo un pastor hablando mal de mí, que el agua moja. De verdad. Entonces, entender esto es fundamental, porque si usted entiende y ha recibido el regalo, usted puede valorar el regalo. Entonces, ¿por qué no hay fe en las iglesias? ¿Por qué no hay fe en los feligreses? Porque obviamente su fe se ha basado en recibir recompensas, y las recompensas son de este mundo. Entonces, recibir recompensas como una casa, un carro, una beca, recibir recompensas de la mejor pareja del mundo, recibir las recompensas aún de hasta de un hijo. Los milagros no salvan a las personas, los milagros no producen fe, la fe produce milagros. Entonces, yo quiero que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, puede escribirnos al cajón de comentarios que aparecerá allá abajo o también al correo que aparecerá aquí en pantalla. Por favor, pregunte, comente, comparta, ya que esto también nos ayuda a nosotros a generar nuevo contenido. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Visítanos en nuestras redes sociales. Bendiciones, Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.